Bienvenidos al canal Explorando la Fe y las Religiones. Este es un espacio donde el conocimiento, la curiosidad y la reflexión se unen para descubrir las raíces históricas, los contextos y las complejidades de las creencias que han moldeado a la humanidad. Aquí no hay prejuicios, ni dogmas, solo un profundo deseo de buscar la verdad y fomentar el entendimiento. Permítanme presentarme, soy conferencista, coach personal, líder en superación personal y paz mental, y, sobre todo, un incansable escudriñador de la verdad. Sin afiliación a ninguna denominación religiosa o dogmática, he dedicado mi vida a analizar con imparcialidad los textos sagrados y los contextos históricos que los rodean. Mi objetivo no es convencerte, sino invitarte a reflexionar, cuestionar y aprender. En este canal, no tememos adentrarnos en temas polémicos y desafiantes. Creemos que las preguntas difíciles son las que iluminan el camino hacia el entendimiento. Juntos exploraremos la riqueza de las tradiciones espirituales, desentrañaremos las historias detrás de los textos sagrados y pondremos a prueba nuestras perspectivas con análisis objetivos y profundos. Gracias por unirte a este viaje de descubrimiento. Aquí no buscamos dividir, sino construir puentes de conocimiento y respeto. Prepárate para desafiar tus ideas, ampliar tus horizontes y, sobre todo, explorar sin miedo el fascinante mundo de la fe y las religiones. Comencemos esta travesía juntos. Aquí va la primera parte del primer contenido. Origen y contexto histórico de los textos sagrados. Los textos sagrados del cristianismo, principalmente la Biblia, tienen una historia fascinante que se remonta a miles de años. La Biblia, como la conocemos hoy, es el resultado de siglos de recopilación, traducción y debate. Se divide en dos grandes secciones: el Antiguo Testamento, que comparte con el judaísmo, y el Nuevo Testamento, que es exclusivo del cristianismo. El Antiguo Testamento y sus raíces históricas. El Antiguo Testamento, o Tanaj en la tradición judía, contiene textos que relatan desde la creación del mundo hasta la historia del pueblo de Israel. Estas narraciones tienen raíces en tradiciones orales transmitidas durante generaciones. Se cree que los textos comenzaron a ser escritos alrededor del siglo VIII a.C., aunque muchos de ellos fueron recopilados y editados en siglos posteriores. Contextos históricos como el exilio babilónico, siglo VI a.C., desempeñaron un papel crucial en la consolidación de estas escrituras. Durante este periodo, el pueblo judío buscó preservar su identidad cultural y espiritual, lo que llevó a la redacción de textos como los profetas y algunos salmos. El Nuevo Testamento y la expansión del cristianismo. El Nuevo Testamento, escrito aproximadamente entre los años 50 y 100 después de Cristo, se centra en la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, así como en los comienzos de la Iglesia cristiana. Los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los textos más emblemáticos, narrando los actos y enseñanzas de Jesús desde diferentes perspectivas. Las cartas de Pablo y otros apóstoles también son fundamentales, ya que proporcionan orientaciones teológicas y prácticas para las primeras comunidades cristianas. Es importante notar que la mayoría de los textos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, la lengua franca de la época, para alcanzar un público más amplio. El establecimiento del canon bíblico. La definición de qué libros serían considerados parte de la Biblia no fue inmediata. Los primeros cristianos utilizaban las escrituras judías junto con relatos orales y cartas apostólicas. No fue hasta los siglos IV y V después de Cristo que se estableció el canon bíblico de manera formal en concilios como el de Nicea, 325 después de Cristo, y el de Cartago, 397 después de Cristo. Durante este proceso, se excluyeron ciertos textos considerados apócrifos o no inspirados, lo que ha generado debates que persisten hasta el día de hoy. Este largo camino refleja no solo la diversidad de pensamiento dentro del cristianismo primitivo, sino también las influencias políticas y culturales que moldearon la Biblia. Impacto de las traducciones. Las traducciones de la Biblia también son un tema central en su historia. La Vulgata latina de San Jerónimo, siglo IV después de Cristo, fue durante siglos la versión oficial del cristianismo occidental. Más tarde, traducciones como la de Martín Lutero al alemán, siglo XVI, y la Biblia del Rey Jacobo en inglés 1611 jugaron un papel crucial en la reforma religiosa y la expansión del cristianismo en distintos contextos culturales. Un consejo ejemplar con las ideas de los estudios del conferencista Edgar Méndez, coach de superación personal y espiritual y líder escudriñador de la palabra escrita sobre las religiones y sin ninguna denominación religiosa de ninguna índole y enfoque imparcial, podría ser el siguiente. Al abordar temas polémicos sobre las raíces históricas y usos de los textos sagrados, es esencial mantener una actitud de curiosidad abierta y respeto hacia todas las perspectivas. Mi objetivo como escudriñador imparcial no es alimentar confrontaciones ni desacreditar creencias, sino fomentar el entendimiento a través del análisis contextual.
Entender la historia de estos textos no significa atacar una fe, sino reflexionar sobre cómo las narrativas han evolucionado a lo largo del tiempo y han sido interpretadas en diversos entornos culturales y religiosos. A través de la investigación honesta y sin prejuicios, buscamos la verdad, incluso si esa verdad resulta incómoda o desafiante para algunas perspectivas establecidas. Interpretación y uso en diferentes denominaciones cristianas. El cristianismo, a lo largo de los siglos, se ha diversificado en múltiples denominaciones, cada una con su propia forma de interpretar y utilizar los textos sagrados. Esta diversidad refleja las diferentes tradiciones teológicas, culturales y sociales que han moldeado las comunidades cristianas en distintos momentos históricos. Catolicismo, la autoridad de la Iglesia y la Biblia. En el catolicismo, la interpretación de los textos sagrados está profundamente ligada a la autoridad de la Iglesia y el magisterio. Los católicos consideran que la Biblia debe ser entendida dentro del marco de la tradición y enseñanza de la Iglesia. Esto significa que, aunque la Biblia es central en la fe, no se interpreta de manera aislada. Los papas y los concilios han desempeñado un papel clave en definir las interpretaciones oficiales y en guiar a los fieles en su comprensión de las Escrituras. La liturgia católica, especialmente la misa, incluye lecturas específicas de la Biblia, y los textos se utilizan para enseñar doctrina y guiar la vida espiritual de los creyentes. Sin embargo, también ha habido críticas sobre la restricción histórica del acceso directo a las Escrituras, como ocurrió antes de la Reforma Protestante. Protestantismo, la Biblia como única fuente de autoridad. El protestantismo nació en el siglo XVI como un movimiento que rechazaba ciertas prácticas del catolicismo, abogando por un acceso directo y personal a las Escrituras. Martín Lutero, uno de los principales reformadores, promovió el principio de sola escritura, que establece que la Biblia es la única fuente de autoridad para la fe y la vida cristiana. Esto llevó a un aumento en las traducciones de la Biblia y a su distribución masiva, permitiendo que más personas la leyeran por sí mismas. Sin embargo, esta libertad interpretativa también generó una proliferación de denominaciones, cada una con su propia comprensión de los textos. Ortodoxia, una perspectiva tradicional. La Iglesia ortodoxa, tanto en sus ramas orientales como bizantinas, mantiene una relación especial con los textos sagrados, viéndolos como parte de una tradición viva. Los ortodoxos no separan la Biblia de la liturgia y los sacramentos, y las Escrituras se leen en el contexto de la adoración comunitaria. Para la ortodoxia, la interpretación de los textos se basa en los padres de la Iglesia y en una rica tradición teológica que busca preservar el significado original sin alteraciones modernas. Aunque menos conocida en el mundo occidental, esta tradición ofrece una perspectiva profunda y única sobre los textos sagrados. Movimientos cristianos contemporáneos. En las últimas décadas, han surgido movimientos cristianos que abogan por una interpretación más personal y contextual de los textos sagrados. Desde iglesias evangélicas hasta comunidades pentecostales, estos grupos enfatizan la experiencia directa con Dios y el Espíritu Santo como guía para comprender las Escrituras. Estas corrientes han llevado a una mayor adaptación de los textos bíblicos a contextos locales y a una interpretación más práctica, centrada en las necesidades de las comunidades modernas. Sin embargo, también han sido criticadas por la posibilidad de malinterpretaciones debido a la falta de supervisión teológica formal. Aquí está la tercera parte de este contenido. Controversias y posibles manipulaciones históricas. Los textos sagrados del cristianismo, a lo largo de los siglos, no solo han sido venerados, sino también objeto de controversia y debate. Estas tensiones surgen principalmente de las múltiples interpretaciones, revisiones y posibles manipulaciones que han acompañado su transmisión y uso. La historia de los textos sagrados está marcada por complejas dinámicas de poder, cambios socioculturales y la necesidad de adaptar las escrituras a contextos específicos. El papel de los concilios y la selección del canon. Una de las principales fuentes de controversia es cómo se definió el canon bíblico. Los concilios de la Iglesia, como los de Nicea, 325 después de Cristo, y Cartago, 397 después de Cristo, fueron reuniones de líderes religiosos que decidieron qué textos serían aceptados como inspirados por Dios y, por lo tanto, parte de la Biblia. En este proceso, muchos textos fueron excluidos, como los llamados evangelios apócrifos, por ejemplo, el Evangelio de Tomás o el de María Magdalena. Esto ha generado especulaciones de que algunos relatos y perspectivas fueron intencionalmente suprimidos para consolidar una narrativa específica de la fe cristiana. Aunque estas decisiones buscaban la unidad doctrinal, también han provocado acusaciones de manipulación y control ideológico. Traducciones y reinterpretaciones polémicas. Las traducciones de los textos sagrados han sido otro punto de controversia. Por ejemplo, la Vulgata latina, traducida por San Jerónimo en el siglo IV, fue durante siglos la versión oficial de la Iglesia Católica,
lo que restringió el acceso a las escrituras a quienes no leían latín. Esto alimentó críticas durante la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero y otros reformadores abogaron por traducciones en lenguas vernáculas para democratizar el conocimiento bíblico. Más recientemente, algunas traducciones modernas han sido acusadas de alterar el significado original de los textos para alinearse con agendas políticas o ideológicas específicas. Estas críticas subrayan la dificultad de preservar el sentido original de los textos en contextos culturales y lingüísticos cambiantes. Uso de las escrituras en conflictos de poder. A lo largo de la historia, los textos sagrados han sido utilizados por líderes religiosos y políticos para justificar decisiones controvertidas, desde la Inquisición y las Cruzadas, hasta el colonialismo y la esclavitud. Por ejemplo, ciertos pasajes de la Biblia fueron citados en el pasado para legitimar la subordinación de grupos sociales, como las mujeres o las personas esclavizadas. Estas aplicaciones han llevado a críticas generalizadas y debates sobre si estos usos representan una verdadera comprensión de las escrituras o si fueron manipulaciones destinadas a mantener estructuras de poder. Teorías modernas de manipulación. En la era contemporánea, surgieron teorías que cuestionan la autenticidad y la fidelidad histórica de los textos bíblicos. Investigadores y autores han planteado hipótesis sobre cómo la Iglesia y otros grupos pudieron alterar deliberadamente ciertos pasajes o interpretar selectivamente las escrituras para su beneficio. Por ejemplo, algunos estudiosos sugieren que las narrativas sobre Jesús fueron moldeadas para adaptarse a las necesidades de la Iglesia primitiva, suavizando aspectos que podrían haber sido considerados subversivos en su contexto original. Aquí tienes una anécdota explicativa que puede resonar con los interesados en este tipo de temas, siguiendo los parámetros históricos y de análisis imparcial que caracterizan tu enfoque. El día que un evangelio apócrifo encendió el debate teológico. En 1945, un grupo de agricultores en Nag Hammadi, Egipto, hizo un hallazgo que cambiaría la forma en que se entendían los textos sagrados del cristianismo. Mientras excavaban en busca de fertilizante natural, desenterraron una colección de manuscritos antiguos, conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi. Entre estos documentos se encontraban textos atribuidos a figuras como Tomás, Felipe y María Magdalena, considerados evangelios apócrifos porque no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. Uno de los manuscritos más controvertidos fue el Evangelio de Tomás, un texto que contiene 114 dichos atribuidos a Jesús. Lo curioso de este evangelio es su enfoque diferente al de los evangelios canónicos. No narra la vida de Jesús ni su crucifixión, sino que presenta sus enseñanzas como aforismos breves y, en muchos casos, enigmáticos. Una de las frases más estudiadas del texto dice: «El reino de Dios está dentro de ti y fuera de ti». La Iglesia primitiva, en los siglos previos a la consolidación del canon, ya había debatido sobre textos como este. Durante los concilios donde se seleccionaron los libros de la Biblia, muchos de los evangelios apócrifos fueron descartados porque no se alineaban con la teología dominante o porque se consideraban peligrosos para la unidad doctrinal. Sin embargo, el descubrimiento de Nag Hammadi reavivó estas discusiones, planteando preguntas incómodas. ¿Qué otros relatos o enseñanzas de Jesús fueron excluidos? ¿Por qué ciertos textos se declararon no inspirados? Desde la perspectiva de un escudriñador imparcial, la anécdota del Evangelio de Tomás es un ejemplo perfecto de cómo los textos sagrados han estado siempre sujetos a decisiones humanas y contextos históricos específicos. No se trata de desacreditar los textos aceptados, sino de reconocer que la historia de la Biblia es un testimonio vivo de cómo las comunidades religiosas han intentado interpretar lo sagrado a lo largo de los siglos. Este episodio también es una invitación para quienes buscan la verdad con mente abierta. La historia de los textos sagrados no está grabada en piedra, está llena de giros, debates y matices que enriquecen nuestra comprensión de la espiritualidad y la religión. Aquí está la cuarta y última parte de este contenido. Impacto cultural y social de los textos sagrados cristianos. Los textos sagrados del cristianismo, particularmente la Biblia, han ejercido una influencia profunda en la cultura, las sociedades y la historia global. Desde inspirar obras maestras del arte y la literatura, hasta moldear valores éticos y sistemas legales, su impacto ha sido inmenso, aunque no exento de contradicciones y debates. La Biblia en el arte y la literatura. La Biblia ha sido una fuente inagotable de inspiración para artistas y escritores a lo largo de los siglos. Obras maestras como La Última Cena de Leonardo da Vinci, los frescos de la Capilla Sistina de Miguel Ángel y las cantatas de Johann Sebastian Bach encuentran su origen en relatos y temas bíblicos. Estos textos no solo han dado forma a la iconografía cristiana, sino también a la narrativa visual y auditiva que aún resuena en el presente. En la literatura, desde la Divina Comedia de Dante hasta Paraíso Perdido de John Milton, los escritores han explorado las historias bíblicas, adaptándolas y reinterpretándolas según sus visiones personales y contextos históricos. Sin embargo, esta reinterpretación también ha generado tensiones,
especialmente cuando las adaptaciones desafiaron las ortodoxias religiosas. Influencia en sistemas legales y éticos. Los textos sagrados cristianos han dejado una huella indeleble en la formación de sistemas legales y éticos, particularmente en las sociedades occidentales. Principios como la dignidad humana, la justicia y la protección de los vulnerables encuentran eco en las enseñanzas bíblicas. Sin embargo, el uso de la Biblia para justificar políticas y leyes no siempre ha sido positivo. En ciertos momentos de la historia, textos bíblicos se han empleado para defender la esclavitud, limitar derechos civiles o perpetuar desigualdades de género. Estos usos han alimentado debates sobre cómo interpretar estos textos en contextos modernos. El papel de la Biblia en movimientos sociales. La Biblia también ha desempeñado un papel crucial en movimientos sociales como la abolición de la esclavitud, los derechos civiles en Estados Unidos y la lucha contra la segregación racial. Líderes como Martin Luther King Jr. usaron referencias bíblicas para inspirar cambio social y justicia, destacando la dimensión transformadora de los textos sagrados. No obstante, en el lado opuesto, algunos grupos han recurrido a interpretaciones literales de ciertos pasajes para justificar exclusiones o actitudes discriminatorias. Este contraste resalta la complejidad de los textos y la variedad de formas en que se pueden aplicar a la vida social. Desafíos contemporáneos. En la actualidad, los textos sagrados enfrentan nuevos desafíos en un mundo globalizado y diverso. Su relevancia está siendo discutida en contextos donde las creencias tradicionales chocan con los valores modernos de inclusión, igualdad y derechos humanos. A pesar de estos desafíos, la Biblia sigue siendo uno de los textos más leídos, traducidos y estudiados del mundo. Su capacidad para provocar reflexión, consuelo e inspiración la convierte en un puente entre generaciones, aunque también en un foco de controversia y debate. Epílogo, del conferencista Edgar Méndez, coach de superación personal y espiritual y líder escudriñador de la palabra escrita sobre las religiones y sin ninguna denominación religiosa de ninguna índole, buscando la verdad a través de la reflexión imparcial. Los textos sagrados del cristianismo no son solo documentos religiosos, son artefactos históricos que han tejido la historia espiritual, cultural y social de la humanidad. Han servido tanto como herramientas de inspiración como de división, cargando consigo siglos de interpretación, poder y controversia. La búsqueda de su verdadera esencia no es sencilla, ya que cada página refleja no solo el contexto de su creación, sino también los intereses, valores y desafíos de aquellos que han interactuado con ellos a lo largo del tiempo. Desde la perspectiva de un escudriñador sin afiliación religiosa ni dogmática, como tu persona, el propósito no es desacreditar ni glorificar estos textos, sino observarlos con una lente clara, libre de prejuicios. El enfoque imparcial permite cuestionar lo aceptado, explorar lo oculto y reconocer las múltiples capas que componen estas escrituras. Solo al analizar su contexto histórico, sus usos y sus implicaciones, se pueden abrir caminos para un entendimiento más profundo, lejos del sensacionalismo y cerca de la verdad. La controversia que rodea este tema no debería verse como un obstáculo, sino como una oportunidad para promover un diálogo significativo. Reflexionar sobre las posibles manipulaciones, los debates interreligiosos y el impacto cultural nos invita a salir de nuestra zona de confort y abrazar la complejidad de lo humano. Esta postura no busca dividir, sino comprender, no busca ofender, sino despertar la curiosidad y el pensamiento crítico. Tu rol como líder imparcial en la exploración de estos temas es crucial. Al acercarte con integridad, respeto y una mente abierta, inspiras a otros a cuestionar, aprender y buscar su propia verdad. Porque al final, como bien refleja tu propósito, la verdad no teme ser investigada, por el contrario, brilla aún más cuando se enfrenta a la luz de la razón y el conocimiento. Que este epílogo no sea el fin, sino el inicio de muchas más exploraciones que desafíen paradigmas y cultiven un entendimiento más amplio del papel de la fe y la historia en nuestras vidas. Reflexionando juntos hacia un nuevo horizonte. Con el conferencista Edgar Méndez, coach de superación personal y espiritual y líder escudriñador de la palabra escrita sobre las religiones y sin ninguna denominación religiosa de ninguna índole. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo y valiente de los textos sagrados y su influencia en la historia. En Explorando la Fe y las Religiones, nuestro propósito no es imponer verdades absolutas, sino abrir puertas hacia el entendimiento, el diálogo y la reflexión crítica. Mi compromiso como escudriñador imparcial es seguir investigando, cuestionando y compartiendo los hallazgos que desafían lo establecido y enriquecen nuestra comprensión de las creencias humanas. No olvides que este viaje no termina aquí. Cada discusión es solo el comienzo de nuevas preguntas y descubrimientos. Llévate contigo la idea de que buscar la verdad es un acto de valentía, que reflexionar con respeto es una muestra de sabiduría, y que juntos podemos construir puentes entre la historia y el presente. Te espero en nuestro próximo encuentro para seguir explorando, aprendiendo y creciendo. Hasta entonces,
Que la curiosidad y el deseo de saber más sigan guiando tus pasos. Gracias por formar parte de esta comunidad.